En el video pasado conociste una caja de la que nadie logra salir. La caja sin autor. La celda en la que ya naciste, armada sola, sin dueño, sin carcelero al que derrotar. El horror era la ausencia de alguien al mando. Ahora existe otra caja, y es su opuesto exacto. Esta la sostienes en la palma de la mano, dorada, negra, cubierta de líneas que se entrelazan en un patrón que parece pedir ser resuelto. Un rompecabezas. La giras, encajas los segmentos, buscas la combinación correcta, y cuando la última pieza se desliza a su lugar, algo se abre. No en la pared, en ti. En 1987, un escritor inglés llamado Clive Barker filmó una pequeña historia de terror sobre esta caja. La frase de la campaña era corta y honesta. There are no limits. No hay límites. Todo el mundo recuerda los clavos incrustados en la cabeza de la criatura. Casi nadie notó lo que la caja realmente es, porque la celda de la parte 1 te atrapa por fuera. Esta te atrapa por dentro, y la llave se queda contigo. La llave es tu propio apetito. Nadie te arrastra adentro de ella. Tú pagas, tú buscas, tú resuelves el enigma, y tú tocas la puerta. A esto le damos el nombre de la caja que tú abres. Y su secreto es una frase dicha por la propia criatura en la película. 9 palabras que contienen la tesis entera. No son manos las que la invocan. Es el deseo. Hasta el final de este video vas a entender por qué Hellraiser filmó, sin querer, la otra mitad del cubo negro, y por qué la caja más peligrosa que existe es aquella que abres sonriendo. Y si todavía no conoces el camino etéreo, suscríbete al canal ahora para no perder nuestros próximos videos y abre tu mente para ver lo invisible. Ahora toma la caja. Toda la película empieza con un hombre que ya tuvo todo. Su nombre es Frank. Frank es un hedonista, un cazador de placer que recorrió el mundo tras cada sensación que la carne humana es capaz de sentir. Comida, sexo, droga, riesgo, éxtasis. Lo probó todo y llegó al lugar más desolador que un cazador de placer puede alcanzar. El tedio. Nada más lo toca. Nada más arde. La experiencia entera del mundo se volvió un menú que él ya leyó hasta el final. Y cada plato perdió el sabor. Ahí es cuando alguien le habla de una caja. Una caja que abre una puerta hacia más allá de todo placer conocido. Un lugar donde la sensación no tiene techo. Frank no duda, consigue la caja, se encierra en un cuarto vacío, enciende algunas velas y trabaja el rompecabezas con la paciencia de quien busca a Dios. Las piezas se deslizan. La caja se abre. El tedio de Frank es banal, universal, el motor más común del mundo. Es la sensación de que aquello que ayer satisfacía hoy ya no basta, de que la dosis de ayer se volvió el mínimo de hoy. El cazador de placer vive corriendo tras una línea que retrocede cada vez que él se acerca, y cuando el mundo entero ya fue probado y nada más arde, queda una única frontera. Lo prohibido, lo extremo, el otro lado del velo. Es exactamente esa la mercancía que la caja anuncia. Le promete a Frank las regiones más distantes de la experiencia, el único territorio que su hambre todavía no pisó. Y lo que viene tiene poco que ver con el paraíso que él imaginó. Del otro lado surgen los cenobitas, criaturas que ya fueron humanas y atravesaron tan hondo la frontera entre placer y dolor que perdieron la capacidad de distinguirlos. Para ellas, el suplicio y el éxtasis son la misma nota. Cuando se describen a sí mismas, evitan la palabra demonio. Dicen que son exploradoras de las regiones más distantes de la experiencia. Ángeles para algunos, demonios para otros. Y vinieron a entregarle a Frank exactamente lo que pidió. Sensación sin límite, ganchos clavados en la piel, cadenas que rasgan el aire, la carne abierta como una flor. El placer absoluto y el suplicio absoluto, indivisibles, para siempre. Cuando una víctima llora, la criatura de clavos apenas observa que las lágrimas son un desperdicio de buen sufrimiento. Y hay algo perturbador en la frialdad de esas criaturas, algo que divide al público hasta hoy. Los cenobitas no mienten, no engañan a Frank sobre lo que va a encontrar. Solo toman su deseo en serio, más en serio de lo que él mismo lo tomaba, y entregan sin filtro y sin piedad exactamente aquello que él fue a buscar. No hay traición en el contrato, hay cumplimiento absoluto. Cada uno que abre la caja recibe al pie de la letra lo que pidió. Por eso mucha gente sale de la película sin saber si acaba de ver villanos o algo peor que villanos. Ejecutores neutrales de una voluntad que era suya desde el principio. Fíjate en el mecanismo.
porque es la tesis entera de la película. Nadie secuestró a Frank, ningún monstruo invadió su casa. Frank pagó por la caja, cargó la caja a su casa y abrió la caja con sus propias manos buscando. La criatura de clavos en la cabeza lo dice con todas las letras, en uno de los momentos más fríos del cine de terror. It is not hands that summon us, it is desire. No son manos las que nos invocan, es el deseo. Y aquí vive la primera microrrevelación. Miras la película creyendo que Frank es la víctima del argumento. Pero el argumento no existiría sin él. Frank es el dedo que aprieta el botón de arranque. La caja jamás se habría abierto sin alguien que quisiera abrirla. Sin hambre, la cerradura no gira. El horror de Hellraiser se ahorra la invasión. Espera paciente dentro de un objeto bonito a que tú lo desees lo suficiente para tomarlo. Y hay una grieta en esa regla que la propia película deja a la vista. La misma que divide al público hasta hoy. Porque no todos los que abren la caja son llevados. En la primera película, una joven llamada Kirsty abre la misma caja casi por accidente, movida solo por curiosidad, sin el hambre que consumía a Frank, y los cenobitas la dejan partir. Frank deseaba y fue tomado. Kirsty solo espiaba y escapó. Entonces queda en el aire la pregunta que se volvió guerra en los foros. ¿La cerradura obedece al deseo o castiga a cualquier mano que la toque? ¿La caja castiga el hambre o castiga la curiosidad? Guarda esa duda. Va a volver y va a importar. Guarda también la imagen anterior, porque la próxima pieza muestra algo peor. El enigma de la caja no se resuelve abriendo una puerta en la pared. El enigma se resuelve resolviéndote a ti. Quien trata la caja como un juguete inofensivo no siente la cerradura girando dentro del propio pecho, hasta que ya es tarde. La caja tiene un nombre, la configuración del lamento, y fue hecha para ser irresistible. En la mitología de la película, nació de las manos de un artesano de juguetes, un maestro de autómatas y rompecabezas llamado Le Marchand, un hombre que fabricaba objetos de encantar y que, por encargo de quien quería una puerta hacia el otro lado, construyó la más bella de las trampas. No una jaula tosca de barrotes y candados, sino un juguete. Algo tan delicado e ingenioso que la víctima paga por tenerlo, lo exhibe en la estantería, y un día, en una noche de tedio, empieza a girarlo solo para ver qué pasa. Su superficie está cubierta de líneas, surcos y paneles que se mueven. Deslizas un segmento, otro se revela. Giras una cara, aparece una nueva combinación. Es un cubo que se reconfigura mientras lo manipulas, respondiendo a tus manos, guiándote escalón por escalón hacia la combinación final. Quien construyó aquello diseñó no una caja fuerte, sino una trampa en forma de invitación. Y el cebo no es el oro ni la joya, el cebo es la propia complejidad. Cuanto más ingenioso eres, más hondo desciendes. La inteligencia que resuelve el enigma es la misma que firma su propia sentencia. Piensa en el tipo de persona que una caja así seduce. No el distraído, el curioso, el que no logra dejar un rompecabezas a la mitad, el que siente una comezón en la mente ante cualquier patrón inacabado y necesita completarlo. La configuración del lamento es una máquina diseñada para capturar exactamente a la mente que se cree demasiado lista para caer. Ella no seduce a pesar de tu inteligencia, seduce a través de ella. Aquí está el eco directo de la parte 1 y la inversión que lo cambia todo. En el video del cubo negro, la geometría era la celda que habitas, las paredes cuadradas, la ciudad en cuadrícula, el mundo material como caja. Estabas dentro de la forma, mirando desde dentro de ella. En Hellraiser, la geometría cambia de papel. Deja de ser la celda y se vuelve la llave. Tú no vives dentro del cubo, lo sostienes, lo operas, lo resuelves. Y en el instante en que la forma se completa en tus manos, ella completa algo en ti también. ¿Te acuerdas del hombre de Vitruvio de la parte 1? El hombre de brazos abiertos, intentando caber en el círculo y el cuadrado perfectos. La criatura buscando encajar en la proporción divina. La configuración del lamento es la imagen espejada de eso. Allí el hombre se esfuerza por subir hasta la forma sagrada. Aquí, la forma desciende hasta el hombre, se abre en su mano y lo encaja en la proporción de ella. Una geometría pide que te eleves hasta ella. La otra te dobla hasta caber dentro del diseño. Y hay un pensador que describió ese abismo décadas antes de que Barker lo filmara. El filósofo francés Georges Bataille
Pasó la vida estudiando lo que él llamaba erotismo y exceso. La atracción humana por disolver las propias fronteras, por perderse, por atravesar el límite del yo, hasta tocar algo que se parece a lo sagrado y a la muerte al mismo tiempo. Para Bataille, el deseo llevado al extremo no busca placer. Busca la disolución, el fin del contorno que te separa del resto del mundo. Los cenobitas son esa idea vestida de carne. Ofrecen exactamente la experiencia que borra la frontera entre tú y la sensación, entre el placer y el dolor, entre estar entero y estar deshecho. La caja es la puerta que Bataille describió, la invitación a disolverte, envuelta en un rompecabezas bonito. Esta es la segunda microrevelación. La puerta que la caja abre queda en ti, no en la pared del cuarto. El rompecabezas es el disfraz. La cerradura es tu voluntad de resolverlo, y cuando la última pieza encuentra su lugar, quien se abre es el que lo resuelve. Y hay una capa aún más honda en esa idea que atraviesa la película entera. La propia carne es una caja. El cuerpo es el primer envoltorio en el que despertaste preso, con tus hambres, tus límites, tu piel que te separa del resto del mundo. Los cenobitas trabajan la carne como quien desarma un rompecabezas. Abren, reacomodan, exploran lo que hay debajo. Porque, para ellos, romper el cuerpo es romper la última frontera del yo. El horror de la película perfora la piel para decir algo simple y terrible. El deseo de rebasar todo límite acaba siempre chocando con el límite de la propia carne. Y quien busca rebasar ese último muro descubre que del otro lado no hay libertad ninguna. Hay solo el laberinto. Guarda esto porque hay alguien del otro lado de esa cerradura. Alguien que se ahorra la cacería. Porque tú mismo estás resolviendo el camino hasta él. Y mientras buscas un monstruo al que culpar allá afuera, dejas de notar que el hambre que abre la puerta es tuya. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale me gustas al video para abrir la opción de impulsarlo dando hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. Y vuelve porque ahora la caja revela para qué sirve. Hay una lectura fácil de Hellraiser, y te va a parecer familiar porque es la misma que ronda el cubo negro desde la parte 1. La lectura fácil dice así: existe una entidad que se alimenta de almas humanas. En la segunda película, esa entidad gobierna todo y usa a un personaje, Julia, como una especie de medium, un cebo para atraer más víctimas y traer más almas al laberinto. Es la granja humana de siempre, el ganado, el pasto, el matadero, la cosecha de energía que los foros esotéricos llaman luz, aquel hilo que dejamos abierto en el video pasado. Los propios cenobitas llegan a sonar como lo que un ensayista llamó una agencia cósmica de cobranza. Ellos no crean la deuda, solo aparecen para cobrarla, con intereses de sangre. Y Hellraiser realmente tiene una cosecha, pero dice sobre ella algo más nuevo y mucho peor. En la granja común, el granjero necesita cercar el ganado, conducir el rebaño, forzar el portón. Existe una violencia activa, alguien empujando a la criatura hacia el matadero. En el laberinto, ese esfuerzo entero desaparece. El ganado abre su propio portón. Nadie arrastra a Frank. Nadie invade. La víctima paga, busca, resuelve el enigma y toca la puerta del matadero por voluntad propia, creyendo que va a encontrar placer. La cosecha se ahorra al granjero cuando el rebaño tiene hambre exactamente de aquello que lo devora. Y es aquí donde esta historia de 1987 posa el dedo sobre tu vida hoy. Piensa en la caja más cercana a ti. La pantalla, el mismo espejo negro con el que cerramos la parte 1. Nadie te obliga a tomarla. Nadie te amarra a la silla. La tomas solo, decenas de veces por día, deslizando el pulgar por el vidrio, como quien trabaja un rompecabezas, buscando una sensación que se renueva a cada toque y nunca se satisface. La neurociencia tiene un nombre para el motor de esto. La dopamina no entrega el placer en sí, entrega el hambre del placer, el impulso de buscar de nuevo, la comezón que la próxima deslizada promete rascar y nunca rasca. Es la frase de la criatura traducida a química. No son manos las que te invocan hacia la pantalla. Es el deseo. Y el precio obedece a la misma lógica de la configuración del lamento. La caja promete el éxtasis ahora y cobra el suplicio después. La pantalla promete el alivio ahora y cobra la ansiedad. El vacío, las horas borradas después. Algunos lo llaman hipoteca de dopamina. Recibes la gratificación por adelantado y pagas la cuenta con intereses. Más tarde, cuando el placer ya se evaporó.
Y solo queda la deuda. Promesa en la mano de Venus, cobranza en la mano de Marte. Es la misma caja con otro empaque, actualizada para 2026, y fíjate en el diseño, porque copia la configuración del lamento con una fidelidad casi sospechosa. La superficie de la caja se reconfigura a cada movimiento, siempre revelando un nuevo panel, prometiendo que la próxima combinación es la definitiva. La pantalla hace lo mismo. El scroll no tiene fondo. La recompensa es impredecible. El próximo toque puede traer la imagen, la noticia, el mensaje que por fin sacia. Ingenieros muy bien pagados pasan años afinando esa cerradura para que tu mano nunca quiera dejar de girarla. El vidrio en tu mano atrapa la atención como un rompecabezas vivo, porque fue diseñado justo para eso. Lo moldearon Le Marchands de corbata, con el mismo objetivo del artesano de la película: capturar exactamente a la mente que se cree demasiado lista para ser capturada. Esta es la tercera microrevelación, y cierra el hilo que la parte 1 dejó suelto. La cosecha existe, sí, pero el rebaño camina solo hasta el matadero, sonriendo con la llave en la mano. El anzuelo se ahorra el hilo cuando el pez nada en dirección a él. Guarda esa incomodidad, porque falta la pieza central. Ya viste la caja, ya viste la cerradura, ya viste la cosecha. Todavía no viste quién espera en el centro del laberinto, y la forma que él tiene liga esta historia directamente a la geometría del cubo negro. En el corazón del laberinto existe un dios, y se ahorra el rostro, el cuerpo y el trono. Tiene una forma geométrica. En la segunda película, el personaje de Julia lo nombra sin rodeos: el dios de la carne, del hambre y del deseo, el señor del laberinto. Fíjate en la tríada, porque es tu eje dicho en voz alta en la propia pantalla: carne, hambre, deseo. Y cuando la cámara finalmente lo muestra, no hay una figura humana, no hay cuernos, no hay ojos. Hay un inmenso diamante negro, un octaedro alargado, cubierto de marcas que repiten las mismas líneas grabadas en la caja. Flota en el aire, en el centro del mundo. Gira lento sobre el techo del laberinto y dispara haces negros que atraviesan a la víctima y la fuerzan a revivir una por una cada cosa que hizo. El dios no castiga con fuego, castiga obligándote a verte a ti mismo. Su nombre es Leviatán. Fíjate en lo que la película está diciendo con esa imagen. El dios es la caja es el dios. Aquel objeto dorado que cabe en tu mano es la versión portátil doblada de una divinidad geométrica que gobierna todo el laberinto, y que, según la propia película, tiene poder incluso para crear nuevos cenobitas, para fabricar más siervos a partir de las almas que llegan. En la parte 1 dijimos, la cruz es el cubo desplegado. Aquí la fórmula se completa por el otro lado. El dios es la caja doblada. Cuando sostienes la configuración del lamento, sostienes al Leviatán reducido al tamaño de tu palma. Y la película escondió, dentro de esa criatura, la prueba de autoría más escalofriante de toda la franquicia. El Leviatán emite un sonido continuo, grave, como una sirena de niebla soplada por un cuerno antiguo. El compositor Christopher Young reveló qué es aquel sonido. El ritmo de aquel sonido es código Morse, y la palabra que deletrea, sin parar, sobre el laberinto entero, es una sola: God, Dios. El dios geometría deletrea la propia palabra Dios para quien sepa oír. La forma que gobierna la prisión anuncia, en código clavado en la banda sonora, que se considera divina. Y hay un detalle en el castigo del Leviatán que cierra el círculo con la parte 1. Aquel haz negro que dispara no corta la carne. Fuerza a la víctima a revivir, en bucle, cada acto de su propia vida. ¿Te acuerdas de quién era Saturno en el video pasado? Cronos, el dios del tiempo, aquel que devora a sus propios hijos, que consume todo lo que engendra. El Leviatán castiga del mismo modo que castiga el tiempo, obligándote a comer de nuevo lo que ya viviste, a masticar el pasado sin fin. El dios de la parte 1 era el tiempo que traga. El dios de la parte 2 es la forma que te obliga a ser tragado por tu propia memoria. Dos máscaras del mismo carcelero. Ahora junta las dos temperaturas. La parte 1 fue Saturno. El frío, el plomo, el tiempo, el límite. La celda que aprieta por restricción. El laberinto es el opuesto térmico. Es la celda que aprieta por indulgencia, por el calor. Y dos planetas antiguos colapsan aquí, en un solo punto. Como los cenobitas, colapsan placer y dolor. Venus, el engaño, el deseo, el brillo, la promesa dulce, el anzuelo. Y Marte, el precio. El hierro, la cadena, el gancho, la sangre.
Lo que la caja ofrece con la mano de Venus, lo cobra con la mano de Marte, y las dos manos pertenecen al mismo cuerpo. Venus abre la puerta, Marte cierra el grillete. El deseo y el castigo son el mismo gesto, vistos en dos tiempos. Esta es la cuarta microrrevelación. El dios se ahorra el cielo distante. Es una forma y la forma cabe en tu mano, y la cargas dentro de tu casa porque es bonita. Un dios portátil esperando el toque correcto. Guarda todo porque ahora las dos cajas, la sin dueño de la parte 1 y la con dueño de esta, van a encontrarse en un solo punto. Y ese encuentro es la llave que faltaba para entender las dos. Pon las dos historias lado a lado. Deja que una explique a la otra. En la parte 1, el cubo negro era la caja sin autor. Una celda sin dueño, armada sola, un error sin cabeza funcionando por inercia. El horror estaba justamente en la ausencia. No había nadie al mando, nadie a quien enfrentar, nadie a quien derrotar. Despertabas adentro sin recordar haber entrado. En esta parte 2, la caja tiene dueño. El Leviatán existe. El dios Geometría está ahí, girando en el centro del laberinto, deletreando su propio nombre. Pero fíjate en el detalle que lo cambia todo. El dueño nunca necesitó forzarte a nada. El Leviatán solo espera. Fuiste tú quien fue hasta él. El terror de la parte 1 era descubrir que no hay a quien derrotar. El terror de la parte 2 es descubrir que hay alguien, y que el camino hasta él fue abierto por tus propias manos. Es aquí, y solo aquí, en el punto de mayor carga de todo el guión, donde la verdad de las dos cajas se revela en una sola frase. El cubo negro no te encierra, te invita. Y tú abres. Una celda te atrapa por fuera, por la restricción. La otra te atrapa por dentro, por el apetito. Una es Saturno, el frío que limita y prohíbe. La otra es el laberinto, el calor que seduce y promete. Parecen opuestas en todo, y son, en realidad, la misma prisión, con dos puertas diferentes. Por la primera puerta, entras sin elegir, empujado por nacer. Por la segunda puerta, compras el boleto, resuelves el enigma y cruzas el molinete sonriendo, creyendo que elegiste. En los dos casos, al llegar del otro lado, descubres lo mismo. La salida no estaba en el mapa que te vendieron. Por eso, Hellraiser filmó la otra mitad del cubo negro. La parte 1 mostró la celda funcionando sin carcelero. Esta muestra al carcelero que nunca necesitó atraparte. Porque tú trajiste la llave, giraste la cerradura y entraste por cuenta propia. Un dios que se ahorra la cacería. Un dios que aguarda el toque. Deletrea su propio nombre en Morse y economiza la voz, porque sabe que tarde o temprano el hambre humana toca su puerta sola. Esta es la quinta y mayor microrrevelación. La cosecha más perfecta se ahorra al pastor y la cerca. Le enseña al rebaño a desear su propio matadero. Entrega la llave del portón en las manos de cada animal. Y después solo espera, con los brazos abiertos, la forma doblada dentro de tu palma. Ya sabes que la caja se abre por tu propia hambre. Falta la única pregunta que todavía importa. ¿Existe una forma de cerrarla? Y antes de mostrarte dónde está el cierre, si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hype al video. Ahora la puerta. La parte 1 terminó con una salida por la limitación. Aceptar el límite de Saturno, el plomo que se vuelve oro, el borde de la celda, que una vez visto, deja de ser el cielo. Aquella prisión se abría cuando reconocías la pared. Esta prisión es lo opuesto, así que la llave también es opuesta. Si la celda es el deseo insaciable, la salida está lejos de desear más y mejor. La salida es la cosa más difícil que existe para un ser hambriento. La capacidad de no abrir la caja. Y la película entrega esa llave de un modo preciso, casi olvidado, en medio del horror. En el clímax de la segunda película, la joven Kirsty está acorralada frente a los cenobitas. Los enfrenta sin fuerza, sin hechizo, sin arma. Los enfrenta con un recuerdo. Kirsty mira a la criatura de clavos en la cabeza y le dice que no siempre fue así. Que él ya fue humano. Que todos ellos ya fueron gente, con nombre, con rostro, antes de que el hambre borrara todo eso. Y en aquel instante algo se quiebra. La memoria de lo que eran antes de desear se vuelve contra el Dios que los gobierna. El recuerdo de la propia humanidad resulta ser la única cosa, en toda la película, capaz de debilitar el laberinto. Fíjate en lo que eso enseña,
porque es la puerta. La caja se abre por dentro, con las manos del deseo, y se cierra por dentro también, con la memoria de lo que eras antes de desear. No hay promesa mística aquí, ningún ritual, ningún truco. Hay apenas un desplazamiento de percepción que cualquiera es capaz de hacer. Es reparar en el instante que viene antes de que la mano se estire. El segundo de silencio entre sentir el hambre y alcanzar la caja. Entre sentir el impulso y tocar la pantalla. Ese segundo es estrecho, casi invisible, y es la puerta entera. Porque la configuración del lamento solo funciona mientras tu mano ya se está moviendo antes de que te des cuenta. El leviatán solo cosecha a quien llega corriendo, ciego de ganas. En el instante en que ves tu propia hambre como hambre, y no como el mundo entero, no como la única cosa que existe, la forma pierde parte del poder sobre ti. Así como en la parte 1, ver la pared como pared ya era la primera grieta en la celda. La puerta pide algo más sutil que abandonar el deseo. El deseo es la corriente que mueve la vida, y un ser humano sin ningún hambre es apenas otra forma de muerto. La puerta es más estrecha y más honesta que eso. Es conservar, en medio del hambre, un hilo de lucidez. Es recordar que existe un tú que quiere y un tú que observa el querer, y que esos dos no tienen que ser la misma cosa. El leviatán gobierna a quien se volvió puro apetito, sin nadie en casa para decir que no. La grieta aparece en el momento en que una parte de ti permanece despierta mientras la otra estira la mano. Kirsty entendió esto, acorralada en el laberinto. Frank nunca lo entendió, y la caja lo tuvo, lo que separó a los dos cupo en un único instante de memoria. Un recuerdo vasto donde la fuerza y la suerte habrían fallado. El simple recordar de que existe un tú, anterior al deseo, y de que ese tú todavía puede elegir recoger la mano. Vuelve ahora los ojos hacia la caja más cercana a ti. No la dorada de los cenobitas, no el octaedro del leviatán. La que está sobre la mesa, o ya en tu mano, brillando en la oscuridad, pidiendo el toque. Antes de deslizar el pulgar por reflejo, haz una sola cosa. Repara en el hambre antes de obedecerla. Solo eso. En ese pequeño intervalo vive toda la diferencia entre quien sostiene la caja y quien es abierto por ella. Porque la caja más peligrosa jamás es la que te atrapa por la fuerza, a los gritos, contra tu voluntad. Es la que abres sonriendo, en silencio, tú solo en la penumbra, seguro de que esta vez, por fin, vas a encontrar lo que buscas. Todavía hay puertas que no abrimos en este laberinto. La cuadratura del círculo escondida en el hombre de Vitruvio, que apenas rozamos. Los planetas que aún faltan para completar la semana y el mapa. Mercurio, Júpiter, la Luna, cada uno gobernando un día y una cara de la misma prisión. Y lo que pasa cuando el deseo y el límite, Venus y Saturno, el calor y el frío, se encuentran en una tercera forma que todavía no nombramos. Tenemos mucho más tema para una parte 3 de este misterio. Si ustedes quieren, déjenlo en los comentarios y abro la próxima caja con ustedes.